Dios les guarda, amados hermanos. Bienvenidos a su programa Mi Biblia y Yo. Por acá les habla el pastor David Urelia. Y hoy vamos a compartir un tema con motivo, ¿verdad?, a esta semana que estamos celebrando, recordando, compartiendo, que es lo que comúnmente se llama la Semana Santa. Pues es una semana muy particular porque en una semana como esta, en la cual pues ya nos estamos desarrollando, fue donde pues el Señor Jesucristo tuvo su última semana antes de subir a la cruz del Calvario para poder dar su vida por amor a la humanidad y proveer para todos los hombres un medio de salvación a través de su sangre. Ciertamente, cuando hablamos de Semana Santa, no todo el mundo termina de comprender realmente lo que es la Semana Santa. Algunos simplemente lo ven como una semana pues feriado y aprovechan para hacer cosas, viajar, visitar familias, compartir. Pero aquellos que verdaderamente hemos conocido al Señor, aquellos que también conocemos las Escrituras y principalmente conocemos ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, no solamente lo vemos como una semana de feriado o una semana en donde a lo mejor la gran mayoría no trabaja, sino todo lo contrario. Creo que la Semana Santa es una semana para reflexionar, es una semana para recordar, también es una semana para dar gracias. Gracias a Dios por haber enviado a su Hijo Jesucristo y por haber consumado esa obra maravillosa en la cruz que permite que el día de hoy usted y yo, si hemos creído en Cristo, si usted ha creído, yo ya he creído, pero si usted también ha creído en Cristo, pues ahora estamos siendo contados entre los salvos y no entre los perdidos. Pero el tema que le quiero compartir tiene que ver mucho con el día de hoy o el día jueves, más o menos como nos explica la historia bíblica, ¿verdad? Un día jueves como hoy, nuestro Señor Jesucristo fue apresado por los judíos y un día como mañana, día viernes, pues el Señor estaría muriendo en la cruz del Calvario. Un evento de hace un poco más de 2000 años, pero ese evento ha sido el evento más importante de la historia humana. El evento más importante de la historia humana fue Jesucristo, el Hijo de Dios, muriendo en la cruz por los hombres pecadores que somos o éramos usted y yo. Así que el tema que les quiero compartir en esta hora lo quise titular La única ofrenda que Dios aceptó. La única ofrenda que Dios aceptó. Creo que no encontré un tema más pertinente para este día. Jueves Santo, vamos a aprender la única ofrenda que Dios aceptó. Y cuando hablamos de la Semana Santa, mayormente nos vamos obviamente a los evangelios. En los evangelios tenemos registrado, ¿verdad?, los sucesos de lo que fue esa última semana en las vidas de nuestro Señor Jesucristo, empezando el domingo con la entrada triunfal en Jerusalén y terminando el viernes en la tarde con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y posteriormente pues llega el domingo, que es el domingo de resurrección. Así que también para el domingo vamos a tener también un tema pertinente al evento de la resurrección. Así que de antemano le invito, si no se ha suscrito al canal, que se pueda suscribir y así estar pendiente y poder recibir estas dos enseñanzas motivados a la Semana Santa. Pero cuando te encontramos en los evangelios los detalles históricos de lo que fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo y obviamente lo que fue la Semana Santa, pero es la epístola a los hebreos la que nos da los detalles teológicos
acerca de ese momento. ¿Por qué Cristo tuvo que venir? ¿Por qué fue Cristo? ¿Por qué no fue otro? ¿Por qué morir en la cruz? Entonces encontramos en la epístola a los Hebreos los detalles o los pormenores teológicos que tienen que ver con ese suceso. Ciertamente los evangelios no es que no son recomendables, obviamente ahí donde tenemos la fuente primaria de todo lo que fue ese evento de la última semana de nuestro Señor Jesucristo, pero en la epístola también a los Hebreos encontramos el trasfondo cultural y el trasfondo teológico de lo que fue esa última semana en la vida de nuestro Señor Jesucristo antes de subir a la cruz del Calvario. Por esa razón, le voy a estar leyéndoles Hebreos capítulo 10, el versículo 14, que dice: porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y obviamente acá nos está hablando de esa ofrenda, de esa única ofrenda que Dios aceptó. Y a lo mejor usted estará diciendo ahorita: pero pastor, si el pueblo de Israel viene precisamente de años y años ofreciendo ofrendas por el pecado, ofreciendo ofrendas, el tabernáculo fue constituido para ser un lugar que el pueblo tenía que llevar ofrendas de expiación, pero también otro tipo de ofrendas. Y así fue la vida de Israel, así fue la vida del pueblo de Dios. Años y años llevando ofrendas, llevando ofrendas, llevando ofrendas. Pero acá el autor a los Hebreos nos va a decir algo bastante interesante. Y lo que vamos a aprender, lo que nos toca leer ahorita en la epístola a los Hebreos, es que los sacrificios bajo la ley nunca podían quitar los pecados de la vida del hombre. Nunca podían quitar, hermanos, los pecados del corazón de los hombres. A pesar de que Israel, a pesar de que en el Antiguo Testamento ciertamente sí vemos una forma de culto. Tenemos un tabernáculo que fue erigido en el desierto, que fue levantado en el desierto, más claramente fue levantado en el desierto, ¿verdad? Que Dios le ordenó a Moisés, y vemos que en ese tabernáculo se empezó, ¿verdad?, de esa forma de culto, de llevar ofrenda, y esa ofrenda era un corderito, era un macho cabrío, para aquellos que eran de menor recurso, hasta un palomino y unas tórtolas también eran necesarias para este tipo de ofrenda. Lo cierto es que tenía que morir alguien, tenía que morir algo, y Israel tenía años realizando toda esta clase de ofrendas. Pero vamos a ver lo que dice el autor a los Hebreos en Hebreos capítulo 10, versículo 1 hasta el versículo 2. Dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Es lo que dice el autor a los Hebreos, la epístola a los Hebreos, y tiene bastante lógica. Si las ofrendas del Antiguo Testamento hubiesen simplemente alcanzado el objetivo, que el objetivo era satisfacer la demanda de Dios, satisfacer la ira de Dios en contra del pecador por sus pecados, pues una sola ofrenda hubiese sido suficiente. No tendría que estar Israel miles y miles de años llevando ofrendas, desde los días de Moisés hasta cuando llegamos al libro de Malaquías, vemos toda una apatía del pueblo. Llegó un momento inclusive, no solamente que el pueblo tenía que llevar ofrendas, hermanos, sino que llegó un momento que el pueblo ya estaba cansado de llevar ofrendas. Llevaban y llevaban, pero la verdad, como dice acá el autor a los Hebreos,
Estas cosas no podían hacer perfectos a los que llevaban la ofrenda. Los animales, los machos cabríos, los palominos, los corderitos, por más que los sacerdotes los sacrificaban, quemaban la carne y subía, tal cual como dice la escritura, los olores fragantes delante del Señor, pero no era suficiente, no era suficiente. Miles y miles de años haciendo este rito, haciendo este culto, mas no era suficiente. Y el autor a los hebreos lo dice bastante claro. Si hubiese sido suficiente, dice, limpios una vez, aquellos que traían la ofrenda, si la ofrenda, una sola ofrenda, hubiese sido acepta delante de Dios, pues sencillamente con una sola ofrenda ya no hubiesen tenido que estar llevando más. Es decir, cuando en el Antiguo Testamento vemos esa forma de culto, vemos ese llevar continuamente ofrendas y continuamente ofrendas y continuamente ofrendas, eso es lo que refleja, hermanos, que Dios definitivamente no estaba satisfecho. Dios no estaba satisfecho. Dios mismo les estableció esta forma de culto a Israel, pero era un sustituto muy liviano, era un sustituto muy bajo, era un sustituto que no daba la talla. No daba la talla. Y una de las razones por las cuales el sacrificio de los corderitos, el sacrificio de los machos cabríos, el sacrificio aún de los palominos no daba la talla. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque la verdad es que no fueron ellos los que pecaron. La verdad es que no fue un corderito. ¿Usted ha visto un corderito mintiendo? ¿Usted ha visto un macho cabrío fornicando? ¿Usted ha visto un palomino robando? ¿Usted ha visto un corderito odiando a su prójimo? ¿Usted ha visto a un macho cabrío o cometiendo homicidio? ¿Usted ha visto a un palomino en adulterio, en fornicación, en lascivias, gobernado por la corriente pecaminosa de este mundo? No lo hemos visto, ¿verdad? No lo ha visto. Entonces no lo ha visto, y no lo ha visto porque ellos no hicieron estos pecados. Esto era un sustituto, llegaba el corderito y lo entregaba la ofrenda, entregaba el hombre la ofrenda al sacerdote, pero el pecador era ese hombre. Y la justicia de Dios no se podía satisfacer matando animales en lugar de matar a ese pecador que fue quien pecó. Y es lo que nos explica acá el autor a los hebreos. Porque si con esa ofrenda hubiese sido suficiente, si esa ofrenda hubiese sido aceptado por Dios, pero en el sentido de que Dios hubiese quedado totalmente y plenamente satisfecho, ya no hubiese sido necesario llevar más ofrendas. No hubiese sido necesario seguir llevando machos cabríos año tras año, seguir llevando corderitos de un año tras año, o seguir llevando palominos, aquellos que eran de menos recursos, año tras año. No hubiese sido necesario. Así que, hermanos, cuando hablamos de que la única ofrenda que Dios aceptó, precisamente queremos llevarlos hasta el punto de entender que lo que sucedió en una semana como esta, en una Semana Santa, que es lo que estamos recordando y aprendiendo a través de este video, lo que sucedió en una semana como esta, hace un poco más de 2000 años, fue la única ofrenda que Dios aceptó. Fue la única ofrenda que pudo satisfacer totalmente y plenamente la demanda de justicia de un Dios santo, de un Dios puro. Y es por eso que no podemos dejar pasar esta semana. Por eso, hermano, este Jueves Santo, mañana será viernes y también se le llama Viernes Santo. Usted y yo que somos creyentes, usted y yo que estamos en la fe, no podemos dejar simplemente pasar esta semana y transitarlo como lo transitan aquellos que no tienen esperanza, como lo transitan aquellos que no tienen entendimiento de lo que sucedió en esta semana. Esta semana es importante para el creyente. Esta semana es una semana
semana, como les dije al principio, de reflexionar, de volver a pensar en aquellos días en donde el Cristo de la gloria entró a Jerusalén para dar su vida por amor a usted y por amor a mí. Un sacrificio acepto, un sacrificio perfecto, la única ofrenda que Dios aceptó. La única ofrenda que Dios aceptó. Y tenemos más textos en la epístola a los Hebreos que también nos siguen dando más luz acerca de esta realidad. La realidad es que en el Antiguo Testamento toda la liturgia, todo el culto, todo este montón de sacrificios no pudieron quitar los pecados del corazón de los hombres, pero tampoco pudieron satisfacer la justicia del Dios Santo y Todopoderoso, que estaba demandando que todo aquel que pecara tenía que morir, porque la paga del pecado es la muerte. Y matar un cordero no era suficiente, porque el cordero, como le dije, no fue quien pecó. Fue un hombre que pecó. Fue un hombre que se rebeló contra la ley de Dios. Fue un hombre que se envaneció en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Fue un hombre que tuvo en poco a Dios y se desviaron según sus corazones. Fue un hombre. No fue una oveja, no fue una vaca, no fue un macho cabrío, no fue un caballo, no fueron los animales, fue un hombre. Y por eso que la justicia perfecta de Dios estaba continuamente demandando. Me imagino que con cada sacrificio que hacían los sacerdotes, con cada sacrificio la demanda de Dios era mayor. No es suficiente. No es suficiente. Miren lo que dice la epístola a los Hebreos, Hebreos 10, versículo 11, dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Ahí está, hermano, bastante claro. Los mismos sacerdotes están día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, y dice que nunca pueden quitar los pecados. Fíjense que el autor a los Hebreos nos dice que en algún momento podía quitar los pecados, pero ahora no. Que a veces podía quitar los pecados, pero a veces no. No, es enfático. Es enfático la epístola a los Hebreos. Dice que nunca pueden quitar los pecados, hermanos. Pero ¿qué otra cosa podemos ver de la comparación del Antiguo Testamento, del Viejo Pacto, en comparación con el Nuevo Pacto? Dios ha hecho una mejor provisión en Cristo, hermano. Por eso que usted y yo en esta semana, hermano, no se deje abrumar por actividades, no se deje abrumar por trabajos excesivos, no se busque usted inclusive. Hay gente que tiene el día libre, bien sea porque su trabajo se lo dio, y en vez de apartar ese tiempo para leer, para reflexionar en la obra de Cristo en la cruz, en esta semana, en vez de tomar esta semana para darle gracias a Dios, se ponen actividades encima, se montan programas, se montan viajes, y terminas pasando una semana sin reflexionar. Terminas pasando una semana sin dar gracias a Dios. Terminas pasando una semana como aquellos que no tienen idea de lo que verdaderamente sucedió en esta semana. Pero si usted es de la fe, yo le invito a que esta semana, empezando hoy, jueves, que me está escuchando, hermano, aparte tiempo para reflexionar. Aparte tiempo para leer la epístola a los Hebreos, si quiere profundizar mucho más en esto. Yo no leo todo porque por factor de tiempo leo algunos textos, ¿verdad?, puntuales. Pero la epístola a los Hebreos es una especialidad en explicarnos la insuficiencia
del Antiguo Testamento, de la ley, del pacto bajo la ley, en comparación con la perfección y la suficiencia del nuevo pacto en la sangre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Otra cosa que queremos aprender, pero Cristo, entonces explicando que en el Antiguo Testamento no había manera, hermanos, de poder satisfacer plenamente la demanda de justicia de Dios. Dios proveyó algo mejor, aleluya. Dios en su momento vio, no es suficiente esto. La muerte de los machos cabríos, de los corderitos, no es suficiente. Y la ira de Dios iba en aumento. Y la ira de Dios continuamente estaba allí. Hasta que Dios en su amor infinito, hasta que Dios en su amor, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él es el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Pero Cristo en la cruz fue la única ofrenda que Dios aceptó y que verdaderamente pudo expiar los pecados. Expiar es pudo quitar. Fíjense que hace rato leímos un texto en donde la epístola a los hebreos dice que nunca los sacrificios pudieron quitar los pecados, pero vino un sacrificio perfecto, aleluya. Vino un sacrificio único y perfecto, una vez para siempre. Hizo perfecto a los santificados, el sacrificio de Cristo. Un día como mañana en la cruz del Calvario, Dios alcanzó satisfacción. Un día como mañana en la cruz del Calvario, el Señor va a satisfacer plenamente su justicia y va a dar a la humanidad un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. El nombre de Jesucristo, precioso nombre, como dice un himno hermoso. Precioso nombre, el nombre de Jesús, la única ofrenda acepta por Dios. La única ofrenda que Dios aceptó y que pudo satisfacer totalmente la demanda de justicia de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 12, ahora nos dice, Hebreos 10, 12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y todo esto tiene aplicación teológica, ¿no, hermanos? Tiene aplicación teológica. Eso de que se ha sentado. Una de las cosas que pasaba en el Antiguo Testamento era que el tabernáculo no tenía silla. No tenía silla. Y el sacerdote o los sacerdotes tenían la particularidad que desde que estaban en el tabernáculo tenían que ministrar todo el tiempo de pie. Todo el tiempo de pie. Y era tomar ofrenda, sacrificar ofrenda, tomar la sangre y sacrificar ofrenda y quemar acá, siempre de pie. ¿Qué simbología trataba de explicar esto? ¿Qué daba a entender esto? Que la obra estaba incompleta, el trabajo no estaba completo. Pero acá cuando nos dice el autor a los hebreos que el Señor se sentó, que el sumo sacerdote se sentó, ¿qué significaba? Que el sumo sacerdote se sentara, era que por fin el trabajo estaba terminado. Y ese trabajo no lo terminó el sacerdote Elí, ese trabajo no lo terminó el sumo sacerdote Anás o Caifás, ese trabajo no lo terminó ningún otro sumo sacerdote del Antiguo Testamento, Aarón no lo terminó, ese trabajo lo terminó el sumo sacerdote por excelencia, nuestro Señor Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Por eso es que la epístola dice, porque
Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Qué maravilla, hermanos, qué maravilla todo lo que estamos aprendiendo. Una ofrenda perfecta. Y el versículo 14 del mismo Hebreo capítulo 10, como lo leímos también al principio, dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda. Una sola ofrenda. En el viejo pacto, muchas ofrendas no fueron suficientes. En Cristo Jesús, un solo pacto fue suficiente. Una sola ofrenda fue suficiente. Una sola ofrenda fue suficiente, porque fue la vida del Hijo de Dios. Fue la sangre santa del Cordero que fue derramado por nosotros, molido por nuestros pecados. Llevó nuestras rebeliones, dice Isaías. Él llevó en él nuestros pecados, sí, Cristo. Así que, hermanos, ¿cómo pasar esta semana así? ¿Cómo pasar esta semana como si nada hubiese pasado? No podemos pasar esta semana así. Tenemos que recordar, tenemos que reflexionar. Y yo le animo a que recuerde, reflexione, se quebrante y dé gracias a Dios. Gracias a Dios por habernos provisto un precioso Salvador, que es Cristo Jesús. Porque nos proveyó ese Salvador. Gracias, Señor, por proveernos esa única ofrenda que tú aceptaste. La ofrenda que sí Dios aceptó es Cristo. Hay más textos que le voy a compartir. Hebreos capítulo 9, versículos 24 al 25. Miren esta preciosura, lo que dice estos textos, hermanos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, aleluya, en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Fíjese que en el antiguo pacto, cada año, en lo que llamaban la ofrenda de expiación, el sacerdote, luego de que el pueblo traía las ofrendas, el sacerdote tomaba la sangre que caía del lebrillo y tomaba esa sangre, y el sacerdote tenía que entrar no con sangre al lugar santísimo. Y tenía que inclusive entrar ese sumo sacerdote con sacrificio para él, con sangre para él. Por eso que acá dice con sangre ajena. Pero Cristo no. Cristo no entró al tabernáculo que hizo Moisés en el desierto. Cristo no entró en el tabernáculo que estuvo un montón de tiempo en Silo. No, Cristo no entró ni siquiera en el templo que hizo Salomón. No, Cristo tampoco entró en el templo que hizo Herodes. No, Cristo se fue al cielo directo, delante de la presencia de su propio Padre, y llegó: Padre, aquí estoy, yo soy la ofrenda. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Es nuestro Salvador. Es nuestro Salvador. No entró al tabernáculo hecho por manos humanas, no. Al cielo mismo entró por nosotros. Al cielo mismo directo se presentó delante del Padre como una ofrenda perfecta. Yo soy la ofrenda por ellos. Y ahora sí tiene lógica, ¿no? Tiene lógica, porque como le explicaba hace un momento, no fue un cordero el que pecó, no fue un macho cabrío el que robó, el que fornicó, pero ahora tenemos como sustituto un hombre ahora, un hombre. Es el que va a tomar ahora el pecado de todos nosotros. Sí. Ahora un hombre perfecto, un hombre santo, un hombre que no pecó, que en su boca no hubo engaño, ni en su corazón no hubo maldad. Ahora en la cruz del Calvario,
Él va a tomar mis pecados. Él va a tomar sus pecados, hermano. Él va a tomar tu pecado, aquel que no ha creído todavía. Cristo todavía está dispuesto a tomar tus pecados si te quieres arrepentir y creer en Él. ¡Qué maravilla! No entró en tabernáculo humano, directo al cielo, y ofreció una sola ofrenda. Y con esa única ofrenda, el Padre dijo, lo acepto. Este sí es una ofrenda. Esto sí satisface toda mi sed de justicia. Y se abrió un nuevo camino. Y se abrió un camino nuevo y vivo para que en el nombre de Jesucristo todo aquel que cree en Él pueda ser salvo. La aceptación total del sacrificio de Cristo por parte de su Padre se muestra en estos dos eventos. Para ir finalizando el video, vamos a ver que hay dos eventos que nos confirman definitivamente, y no porque lo esté diciendo yo, ni porque yo quiera decorar la predicación, no, porque es teología pura, es teología, es Biblia. Es Biblia, hermanos, Biblia pura, la palabra de Dios. Es la palabra de Dios revelándonos, iluminándonos en todas estas cosas. La única ofrenda que Dios aceptó fue la de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Lo que va a pasar mañana, lo que vamos a recordar, que un día como hace un poco más de 2000 años, ahí estaba en la cruz del Calvario el Hijo del Hombre. Esa fue la única ofrenda que Dios aceptó. Esa es la única ofrenda que quita el pecado. Esa es la única ofrenda que puede aplacar la ira de Dios y simplemente proveer salvación. Es el Salvador. Cristo en la cruz es el Salvador. Dos eventos confirman que Cristo Jesús, muriendo en la cruz del Calvario, fue la única ofrenda. Fue la ofrenda que Dios aceptó. Nos dice Juan capítulo 19, versículo 30, una palabra bastante importante que lo dice el mismo Señor Jesús. Mientras está en la cruz del Calvario, el Señor está allí, ya sabiendo que ya ha cumplido con todas las profecías, ya sabiendo que su espíritu ya agoniza, ya viene la muerte a llevarse al Señor, porque era un hombre que estaba en la cruz. Nunca piense que era Dios, un semidios. No, Dios no puede morir, pero usted sabe que tenemos la encarnación, 100% hombre y 100% Dios. Ahí estaba en la cruz del Calvario. Ahí estaba en la cruz, pero la ofrenda fue la ofrenda de un hombre. De un hombre. ¿Por qué? Porque por un hombre la humanidad fue condenada. En Adán todos mueren, pero en Cristo Jesús todos serán vivificados, dice el apóstol Pablo. Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. El Señor en la cruz, sabiendo todo, sabiendo que Él era la ofrenda, y sabiendo que esa ofrenda fue presentada delante de Dios y que el Señor lo aceptó, el Señor quedó satisfecho con esta ofrenda. El Señor en la cruz dice, consumado es, se acabó. He pagado la deuda. ¿Entiende? He pagado la deuda. Deuda pagada, ya no debe nada. Ahora, el Antiguo Testamento, le hago una figura rapidito acá. El Antiguo Testamento, o bajo la ley, era como más o menos cuando usted tiene una tarjeta de crédito. Si ve que cuando tenemos una tarjeta de crédito y estamos consumiendo obviamente con la tarjeta, y bueno, usted tiene la opción de pagar los intereses sobre esa tarjeta. Entonces usted va pagando los intereses, pero ¿qué persiste todavía? Persiste la deuda. La deuda en esa tarjeta todavía está. Usted solamente está pagando los intereses. Entonces tomo esa analogía para hacerles entender que lo que se hacía en el Antiguo Testamento con la cantidad de sacrificios
con el sumo sacerdote entrando año en año, sacrificando corderito, sacrificando macho cabrío, haciendo ofrendas de expiación. ¿Qué estaban haciendo? Pagando intereses. Era pagando intereses, pero la deuda seguía ahí. La deuda seguía allí, pero bendito sea el Señor. Un día como mañana, hermanos, hubo uno que subió en la cruz y no pagó intereses por nosotros, pagó la deuda por nosotros. Pagó la deuda por nosotros. Sí, fue la deuda. Por eso es que en la cruz el Señor dice, consumado es. Consumado es. He pagado todo. He pagado todo. Todo aquel que cree en el Hijo del Hombre, todo aquel que pone su confianza en Jesucristo, no debe nada. ¡Qué maravilla! No debe nada, porque luego el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por qué tenemos paz con Dios? Porque ahora no somos enemigos de Dios, porque ahora Dios nos llama amigos, porque ahora Dios nos llama hijos, porque Cristo pagó nuestra deuda, porque Cristo pagó mi deuda, Cristo pagó tu deuda. Con ese sacrificio perfecto, consumado es. Entonces, con ese primer evento, hermanos, certificamos que Dios aceptó la ofrenda. Certificamos que esa ofrenda fue la única que Dios aceptó y que pudo pagar la deuda que teníamos con Él. La deuda del pecado, la deuda de la rebelión, la deuda de la maldad. Cristo la pagó por nosotros. Por eso es que yo nunca me cansaré de servir a Cristo. Deudor soy eternamente a Cristo. Deudores somos eternamente a Cristo. Porque Él pagó por nosotros, hermanos. Él pagó por nosotros. Y el último texto que les quiero compartir, otro evento que también certifica que la única ofrenda que Dios aceptó fue la ofrenda de su Hijo en la cruz del Calvario, en una semana como la que estamos transitando ahora en este momento. Lo encontramos en Mateo 27, versículos 50 al 51, que dice: Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. El velo se rasgó. Aleluya. ¿Qué significa que el velo se rasgó? ¿Qué importancia tiene que el velo se rasgó? El velo en el Antiguo Testamento era ese tercer mueble que había en el tabernáculo. El tabernáculo estaba compuesto por tres muebles o tres lugares o tres ambientes, como lo quieran interpretar. Estaba el primer ambiente, que era el altar del sacrificio. El altar del sacrificio, también estaba el lavablo, y ahí estaba. Luego tú entrabas ya a lo que se conoce como el lugar santo. En el lugar santo estaba el candelabro, en el lugar santo estaba la mesa de la proposición, pero había un lugar más, y ese lugar se le conocía como el lugar santísimo. Los sacerdotes durante todo el año tenían acceso tanto al altar de bronce, al lavablo y al lugar santo. De hecho, la Biblia nos enseña que Samuel dormía prácticamente en el lugar santo. Los sacerdotes tenían acceso al lugar santo, pero al lugar santísimo no podía entrar nadie, salvo el sumo sacerdote una vez al año para ofrecer la ofrenda de expiación. Esta ofrenda que le estoy hablando, que de año en año nunca lograba satisfacer la demanda de justicia de un Dios santo delante de los pecadores. ¿Y por qué razón ahora
Vemos que cuando Cristo muere en la cruz, cuando el Señor dice consumado es, entrega su espíritu, inmediatamente el Señor muere. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el próximo evento? Que el velo del templo se rasga en dos. ¿Qué significa que el velo del templo se rasgó en dos? Significa que se abrió el lugar santísimo. Ahora todos los que han creído en Cristo pueden pasar. Ahora hay acceso a Dios. Ahora hay lugar. Ahora podemos llegar a Dios directamente por medio de Jesucristo. La puerta al cielo se abrió. La puerta a la presencia de Dios se abrió. ¿Pero quién la abrió? ¿El sacrificio de los sacrificios que hacía Aarón? No. Fíjense que Aarón hacía muchos sacrificios en Levítico, en Números. Aarón hacía muchos sacrificios, pero ningún sacrificio rasgaba el velo del templo. Ningún sacrificio rasgaba el velo del tabernáculo. Luego llegó Elí, luego llegó pasaron muchos sumos sacerdotes. Algunos registrados en la Biblia, otros no. No hubo un sacrificio. Escúcheme bien, hermano. Alabado sea Jesucristo. No hubo un sacrificio capaz de rasgar el velo del lugar santísimo para que pudiésemos pasar y tener comunión con Dios hasta que llegó esta ofrenda, hasta que llegó este sacrificio perfecto. Cristo muriendo en la cruz y el próximo evento, el velo del templo se rasgó. ¿Por qué Papá Dios dijo ahora sí pueden pasar? Porque ahora está satisfecho. Porque esta ofrenda le agradó. Es la ofrenda eterna, es la ofrenda maravillosa. Hermanos, hasta que lleguemos al cielo, en Apocalipsis, para que usted entienda la dimensión de lo que estoy tratando de explicarle, que siento que mis palabras se quedan cortas. Se quedan cortas para explicarle la importancia, la relevancia de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz a nuestro favor. No me alcanzan las palabras, pero yo sé que hay un Espíritu Santo que también está tocando su corazón. Yo sé que está el Espíritu de Dios también tocando su corazón, así como está tocando el mío también en este momento. Hermanos, aún en Apocalipsis capítulo 5, aún ya estando en el cielo con la salvación final, estando allí, nuestra adoración va a ser en base a esta obra. Cuando veamos al Cordero, ¿cómo le vamos a adorar? El Cordero, el que dio su vida por nosotros, el que fue inmolado, al Cordero, gloria. Esa va a ser la alabanza celestial. Todo va a girar en torno a ese sacrificio. Todo va a girar en torno a ese día maravilloso de hace un poco más de 2000 años, cuando Cristo en la cruz del Calvario abrió el camino. Abrió el camino. Abrió el camino para que usted y yo ya no estemos buscando sustitutos ni buscando intermediarios en yesos ni en hombre. No, ahora hay un nombre. Filipenses capítulo 2 a partir del versículo 6 en adelante lo dice. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo después de la muerte de él. Después de ese sacrificio en la cruz del Calvario, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla, hermanos. Un nombre sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Así que, hermanos, de esto lo que les quería compartir. La única ofrenda que Dios aceptó fue la de Jesucristo. La única ofrenda que pudo satisfacer la demanda de Dios ante el pecador por cada uno de sus pecados fue Cristo Jesús, nuestro Cordero, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Y como dice una de las epístolas, y aquel que murió para que nosotros ya no vivamos más para nosotros. Ahora tenemos que vivir para Él. Ahora tenemos que recordarlo a Él. Tenemos que darle gloria a Él. Tenemos cada día ser más de Él.
cada día ser más de Cristo. Si usted entendió el sacrificio de Cristo, definitivamente usted cada día tiene que ser más de Cristo. Así que, hermanos, yo quiero animarles en este Jueves Santo a que no desaproveche estos 3 días hasta el domingo. Hasta el domingo para reflexionar, para estudiar, indague, lea los evangelios, lea la epístola a los hebreos y mire la gracia. Vea la gracia, lea la gracia, porque la gracia es maravillosa y la gracia es Cristo Jesús. Así que espero que tenga una buena Semana Santa, pero no una Semana Santa como aquellos que no tienen esperanza. Espero que pueda tener una buena semana, pero con el Dios de la Biblia, recordando, reflexionando y dando gracias a Dios por habernos dado esta tremenda ofrenda, esta preciosa ofrenda que es Cristo Jesús, Señor nuestro. El pastor David Durelia les acaba de hablar y nos veremos en otro video. Que Dios les guarde, hermanos.